Y el concepto, digamos, sí, el concepto que nosotros vamos a tratar ahora corresponde al ruido en los sistemas de comunicaciones. Y para nosotros el ruido es una señal indeseada. ¿Ya? Nosotros siempre podemos modelar distintas fuentes de señal como ruido, si es que no es la señal que a nosotros nos interesa. ¿Ya? Por ejemplo, lo que conversábamos a principios de semestre, si nosotros estamos en una reunión, ¿ya? Eh, o por ejemplo estamos almorzando en un restaurante, vamos a ponernos en esa situación. Si hay mucha gente en el restaurante y estamos todos hablando al mismo tiempo, ¿ya? Entonces cuesta escuchar al de al lado, o a que sea la persona que está al otro lado de la mesa. Y en ese sentido, lo que nosotros vamos a percibir es la señal que a nosotros nos interesa escuchar, ¿ya? Que es lo que está hablando la otra persona, desde el punto de vista de un sistema de comunicaciones, corresponde al rango de frecuencias de interés, ¿ya? Entonces nosotros vamos a escuchar eso y vamos a escuchar todo el resto de las conversaciones, pero como ocurren todas al mismo tiempo, se transforma en algo que no es entendible, ya algo no inteligible. Estaba viendo que tenía bien la imagen. Y eso, es esa señal, digamos, que nosotros tenemos de fondo, la interpretamos como ruido. Ahora, si yo le pusiera oreja a lo que está hablando otra persona, yo podría entenderlo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ese ruido que nosotros percibimos en estricto rigor es interferencia. ¿Ya? Es decir, nosotros como sistemas de comunicaciones, ¿ya? Transmitimos señal en el eje de la frecuencia en una banda que para nosotros es de interés. Como lo hemos, digamos, comentado anteriormente, si es que esto fuese una señal de radio, entonces perfectamente yo podría tener aquí en el centro una frecuencia que me interese, por ejemplo, que lo vamos a llamar ese asterisco, que va a ser los 93.1 MHz. ¿Ya? Em, pero si llega alguien transmitiendo en esa banda de frecuencia, entonces las dos señales se van a superponer. Y a eso, como es una señal que existe en la misma banda de frecuencia, ¿ya? Si yo tengo alguien que está transmitiendo aquí mismo, donde su frecuencia también es 93.1 MHz. Entonces a eso se le llama interferencia cocanal, porque es en el mismo canal de comunicaciones, en la misma banda de frecuencias, que más de un usuario está transmitiendo al mismo tiempo. Eso ocurre típicamente en las redes celulares, ¿ya? Cuando nosotros, digamos, pensamos en zonas de cobertura, típicamente pensamos en una distribución geográfica de la cobertura como hexágonos, ¿ya? Eso, así. Y eso se debe a que si fuesen circunferencia, entonces nosotros dejamos regiones de cobertura que donde no, o sea, no va a haber. Por ejemplo, aquí. Aquí no hay ninguna intersección o, digamos, donde colindan estas tres circunferencias. En cambio, con hexágonos yo puedo cubrir toda la superficie, ¿ya? Por eso uno lo piensa en hexágonos. Y lo que se hace con esos hexágonos es dividir el espacio en lo que se llaman sectores, ¿ya? Entonces nosotros dividimos el espacio
en sectores. Entonces, en esta circunferencia, o sea, no circunferencia, sino que aquí yo en estos 360 grados, lo que estoy haciendo es dividir el espacio de la zona de cobertura, digamos, en términos de superficie, en esta región de color rojo, donde este ángulo es de 120 grados, ¿ya? En esta región, que ahora es gris, que también tiene un ángulo acá de 120 grados, y en esta región que vamos a hacer con este morado, no sé cómo se llama este color, ups, no soy bueno con los colores, que también tiene un ángulo de 120 grados. ¿Ya? Y así es como se dividen las zonas de cobertura de las estaciones base. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos un edificio, ¿ya? Y en la azotea del edificio, nosotros tenemos acá las antenas, que típicamente es un panel rectangular. Esas antenas corresponden aquí típicamente a la zona central de algún sector, ¿ya? Entonces lo que uno ve son las antenas en el edificio que apuntan en una dirección, después tienen las antenas por acá y antenas por acá. Entonces ahí se divide la zona central de la estación base. En otras oportunidades uno ve un mástil y se ve como una especie de triángulo, ¿ya? Y en cada triángulo uno ve los paneles de las antenas. No sé si las han visto en alguna oportunidad. Eh, Voy a abrir el navegador, voy a buscar para que vean a qué me refiero. Ahí, ahí. ¿Ven esa? La resolución no es buena, pero ahí está. Eso. Esto es lo que uno típicamente ve en la estación base. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está el triángulo. Aquí hay un sector, las antenas, estas tres, apuntarían para acá. Después ahí está el otro lado del triángulo, esas apuntan para allá. Y aquí está el otro lado del triángulo que apunta hacia atrás. ¿Lo ven? Aquí arriba se ve más claro. Ahí está un lado, ahí está el otro lado y ahí está el otro lado. Sí, se ve. Ya. Entonces, eso es cómo se divide el espacio en las redes celulares. ¿Ya? Y entonces, visto desde arriba, es que yo tengo ese triángulo. Entonces, esa estación base que nosotros vimos sería así. Así, así y así. ¿Ya? Ahí está el triángulo. Y cada sector es de 120 grados. Y lo que uno tiene con ese arreglo de antenas es una zona de cobertura, ya me estoy quedando sin color, que tiene esa forma. ¿Ya? Y ese arreglo de antenas, que yo voy a tener aquí o aquí o aquí, me genera lo que se llama un diagrama de radiación, ¿ya? Que es la forma espacial en la cual se irradia la energía electromagnética, que tiene esa forma. ¿Ya? Y el arreglo de antenas hace eso. Si yo tuviese una antena, como las de la tele antigua, ya que esto se le llama un dipolo, entonces el diagrama de radiación es así. Pero como yo quiero esta forma en particular, entonces necesito un conjunto de dipolos que se suman de cierta manera. El diagrama de radiación de cada una de ellas se suma para lograr esta forma geométrica. Ahora lo que sucede es que cada sector tiene asociado un rango de frecuencias, ¿ya? Y dependiendo de la tecnología, no solo un rango de frecuencias, sino que puede ser un rango de código, ¿ya? De código en el sentido que cuando nosotros teníamos la tercera generación, la tercera generación utilizaba una técnica que se llama CDMA, por Code Division Multiple Access. Entonces, cada comunicación ocurría con su propio código, que es como que en el restaurante, en vez de estar todos hablando español al mismo tiempo, una pareja habla en inglés, la otra pareja habla en alemán, la otra pareja habla en portugués, la otra pareja en japonés, y así sucesivamente. Entonces, claro, yo le pongo atención al idioma que me están hablando, el resto lo puedo filtrar con mayor facilidad.
a menos que seamos muchos los que hablamos al mismo tiempo y el ruido igual va a ser muy, muy grande. Y con rango de frecuencia, digamos, corresponde a que cada estación base, por ejemplo, va de los 850 a los 890 MHz, y la otra estación base va a ir desde los 800 hasta los 840, y así, entonces se van alternando. Sin embargo, si yo tengo la forma de poder utilizar adecuadamente el espectro en total que tiene asignado una empresa, ¿ya? Que lo subdivide en estas bandas, ¿ya? Eh, esa utilización adecuada se logra a partir de lo que se denomina la reutilización de frecuencia. Es decir, que espacialmente se separan las bandas de frecuencia, pero después de una cierta distancia hay un patrón que se repite, ¿ya? Es decir, si aquí yo le asigno la banda F1, a este le asigno la banda F2, a este le asigno la banda F3, después de un cierto, eh, sería así, lo que se utiliza es un clúster, que la traducción sería como un racimo, de frecuencias que son un grupo de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Se fijan? Entonces, cuando yo tengo otro grupo de... va, cuando yo tengo otro grupo de estaciones bases, ahí, esta replica lo que ocurre, ahí, entonces, arriba, en medio, lo que ocurre acá. Esos dos serían equivalentes, ¿ya? Porque si borramos esto por un minuto, estaríamos replicando la... No, esta sería este que está aquí, porque aquí yo tendría mi otro grupo. Entonces aquí esa sería la central, que sería esa, y esta sería esa. Ahí sí. Entonces, lo que destaco aquí con verde, esa sería igual a esa, ¿ya? Lo que significa que cuando un usuario, voy a tener, los sectores se dividen de la misma forma, ¿ya? Porque tiene que haber una forma estándar de entender, va, ahí, cómo se separa, cómo se divide en el espacio los sectores. Entonces los sectores son siempre los mismos, apuntan todos hacia el mismo lado. Típicamente se denominan X, Y, Z, y a su vez X apunta idealmente hacia el norte. Y a partir de eso uno sabe a dónde apunta Y y a dónde apunta Z. Entonces, si esto le llamamos el sector X, y yo tengo un usuario que está transmitiendo acá, aquí con su celular, entonces transmite y le llega aquí a la estación base. Pero la onda sigue viajando y le va a llegar a esta otra. Lo ideal es que eso no ocurra, por eso se regulan los niveles de potencia, se regula cómo se le asigna los recursos a este usuario para que idealmente no interfieran a este, pero eventualmente alguna interferencia va a ocurrir. Y esa interferencia es cocanal porque como este sector es el mismo que este, tiene las mismas características, entonces lo que este usuario esté hablando o esté transmitiendo le va a llegar a esta estación base y va a interferir al usuario que está en este lado y que tiene asignados los mismos recursos, en términos de frecuencia, códigos y cosas. Y a eso se le denomina interferencia cocanal porque ocurren en el mismo canal de frecuencia. ¿Se entiende? Ahora, nosotros también tenemos interferencia que se denomina de canal adyacente. ¿Ya? Y a lo que se refiere es que si yo estoy transmitiendo en una banda de frecuencia, y ese es el espectro que yo estoy transmitiendo, y esa es mi frecuencia central, es posible que el servicio de jugando Catán
¿La interferencia con canal no la queremos? No, por ningún motivo. Porque, como les decía, es como que nosotros estamos hablando, o yo estoy hablando, y uno de ustedes empieza a hablar de otra cosa al mismo tiempo. Como desde el punto de vista del audio, de nuestra señal de voz, ocurre en un rango de frecuencias fijo. Entonces, estaríamos generando interferencia co-canal, en el mismo rango de frecuencia. Catán, no sé qué es Catán, así que no tengo cómo responder eso. No tiene sentido para ustedes. Si son canales diferentes, entonces genera interferencia, pero menos a eso íbamos, a lo que se denomina la interferencia de canal adyacente. En el caso de las radios tienen un ancho de banda de 200 kilohertz, ¿ya? Pero como nosotros hemos comentado, para yo poder cumplir con esos 200 kilos, lo ideal es tener un filtro que sea, valga la redundancia, ideal, ¿ya? Es decir, que en magnitud, después de un cierto rango de frecuencia, para allá o para allá, literalmente multiplique por cero la señal. Pero eso significa que la respuesta de impulso de este filtro va a ser infinita, para tiempos negativos y tiempos positivos, y eso físicamente no se puede. Entonces lo que uno hace es utilizar un filtro que se parezca a esto, ¿ya? Y tiene esa forma en vez de esa forma, ¿ya? Tiene una cierta pendiente. Y el hecho de que tenga una cierta pendiente significa que la señal nunca es cero, sino que hay algo que se pasa a la otra banda de frecuencias. Y eso que se produce ahí es la interferencia de canal adyacente. Es eso. Porque la fuente original de esa señal es de la banda que está al lado de la que nosotros estamos utilizando, es decir, la banda adyacente. Por eso se llama interferencia de canal adyacente. Y dependiendo de la calidad del filtro que yo tenga, de cuánto yo no le molesta al vecino, y la calidad del filtro que el vecino tenga, cuánto no me moleste a mí, puede ser mayor o peor esa interferencia de canal adyacente. ¿Ya? En ese sentido, eh, parece que acá, aquí. ¿Dónde está esto? Las redes Wi-Fi, por ejemplo, tienen ese problema. ¿Ya? Eh, lo que nosotros vemos acá, ahí, esto es cuando, digamos, uno tiene, se me perdió el punto. Ahí sí. Cuando uno tiene eh, las redes wireless LAN, típicamente conocidas como Wi-Fi en su casa, tiene la posibilidad de no sufrir interferencias de los vecinos. ¿Ya? Vamos a ver eso. Porque existen los canales 1, que es este, ¿ya? Ese es mi canal 1, y ese es el rango de frecuencias que utiliza. E idealmente cuando uno, digamos, configura el router o incluso el celular, si es que uno está compartiendo el internet del celular en automático, lo que hace el router o el celular es buscar la banda de frecuencia, es decir, el canal 1, 2, 3, 4 hasta el 13 o 14, que dependiendo de la zona, o sea, Japón, Estados Unidos, que sí tienen distintos estándares para ver cuántos canales tienen, pero todos funcionan de la misma forma. Y lo que hace el dispositivo es escanear la red y ver cuál es la banda que tiene menos interferencia, y con eso se queda. Si no hay muchas redes alrededor, entonces lo que debiera suceder es que una red escoge, o si alguna se fijó en la frecuencia, en la banda 1, entonces la otra se va a fijar en la banda 6, porque esas no se tocan, ¿sí? Por eso aparece aquí demarcado de esa manera. La 11, y si está disponible, lo que sería la 14. ¿Ya? Sin embargo, cuando esas están ocupadas, entonces ahí viene el juego que hacen los dispositivos, es decir, bueno, ¿cuál es la que menos interferencia tiene?
Entonces ahí uno puede decir, bueno, sería tal vez la que está aquí al medio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta roja se traslapa en todo esto con lo que corresponde al canal 1, ¿ya? Este es canal 4, y se traslapa con todo esto con lo que corresponde al canal 6, pero me queda libre, sin interferencia, esta, no, esta porción del espectro. ¿Ya? Y lo que sucede con las redes de wireless LAN es que la señal que uno transmite es una combinación, si tiene esta forma el espectro, es una combinación de lo que se denominan subportadoras. ¿Ya? Es decir, en vez de yo transmitir directamente toda la señal, lo que hago es que viene la señal de manera serial, ¿ya? O sea, porque viene un dato tras otro, y lo que uno hace es pasar por un conversor serial paralelo. ¿Ya? Y ahí yo tengo un conjunto de flujos de datos que entre sí son ortogonales, ¿ya? Así como yo tengo el producto interno entre dos vectores, ¿ya? Y que me puede dar cero cuando los vectores son ortogonales, o sea, si en el espacio yo tengo ese vector con ese vector, el producto interno me da cero porque es la magnitud de uno por la magnitud del otro por el coseno del ángulo. Aquí el ángulo es 90 grados y eso da cero. En el tiempo yo puedo tener funciones que sean ortogonales, y eso es cuando la integral dentro de un periodo es igual a cero, de f1 por f2 en dt. ¿Ya? Y entonces estas señales, también aquí en vez de ser en el tiempo es en frecuencia. Así que yo tendría f1 de f por f2 de f en df. Esa integral me da cero. Vamos a llamar g, para no confundir. Las funciones g1 y g2 en frecuencia son ortogonales. Y la integral, digamos, entre ellas no me hace en un rango de frecuencia. Entonces yo tengo esa señal, tengo esa señal, tengo esa señal, y lo que yo transmito es el compuesto de todas estas señales en paralelo en frecuencia. Entonces, por eso cuando uno tiene interferencia, por eso estas redes funcionan también. Porque cuando yo tengo en frecuencia algo de interferencia, bueno, las subportadoras, que se denominan estas, tienen interferencia, bueno, no las uso más. Y me quedo con las que sí funcionan. Entonces yo voy a transmitir acá algunas subportadoras que van a tener poco o nada de interferencia. ¿Ya? Profe, pero ¿cómo, en caso de qué sería, en cuál caso serían ortogonales? Me perdí un poquito ahí. Ah, ya, lo que pasa es que esto está, lo entiendo, esto está diseñado para que sean ortogonales. O sea, por ejemplo, las funciones seno y coseno son ortogonales. ¿Sí? Si yo en un periodo de tiempo calculo 1 sobre t, la integral de 0 a t, de seno de t por coseno de t, y omega si quieres, en dt, eso es cero. Sí. Ya, pues ahí son dos funciones son ortogonales, pues, seno y coseno. Ah, y lo transmite de esa manera para Eh, que, claro, o sea, ya, sí, tienen esta estructura de seno y coseno, no son exactamente seno y coseno, pero tienen esa estructura. Y esos son ortogonales. Lo que pasa es que en vez de ser en el tiempo, son seno y coseno en frecuencia. Es decir, el espectro ya, tiene esa forma así. ¿Ya? Eso es. Entonces, estas subportadoras que tienen mucha interferencia, las que tienen mucha no se utilizan, las que no tienen mucha interferencia son las que utilizo. Y por eso cuando hay mucha saturación, es decir, tengo muchas redes dando vuelta, que es lo que sucede en las casas, la velocidad nunca es la ideal, porque hay subportadoras que no se están utilizando. 4G funciona de la misma forma. También funciona en base a este sistema que se llama OFDM, de paso. Orthogonal Frequency Division Multiplexing, multiplexación por división de frecuencias ortogonales. ¿Ya? Es decir, yo tomo, por eso la multiplexación se refiere a juntar varias señales y transmitirlas todas juntas de una cierta manera. ¿Ya? Entonces yo tengo multiplexación en el tiempo, en código, en frecuencia. En este caso es en frecuencia. Y son frecuencias ortogonales, que es lo que estábamos describiendo. Entonces cuando hay alguna que no, que tiene interferencia o por algún motivo no está funcionando, bueno, no la uso, uso el resto. Y 4G funciona de la misma forma. Y la televisión digital, HDTV, también funciona de la misma forma, y la radio digital también funciona de la misma forma.
por ejemplo, los que tienen ADSL en su casa, los que tienen, por ejemplo, telefónica o sea, tienen internet por telefónica por el telefónico, valga la redundancia, esa técnica se denomina ADSL, que es un primo de esto, y funciona básicamente de la misma forma. 5G también se basa en esto. ¿Qué más dije? Radio. Eso, pues la mayoría de los sistemas modernos de comunicaciones operan de esta manera, porque tienen esta gran ventaja. En la práctica es una utilización más eficiente del espectro y una mayor resistencia a las interferencias. Si bien es cierto, me quedo con menos subportadoras, por ende puedo transmitir menos datos, porque hay algunas que no voy a usar, entonces voy a transmitir menos bits por segundo, pero voy a poder transmitir algo. De hecho, para que entiendan, por ejemplo, en 4G, lo que se utilizan son distintos, hay algo que se llama link adaptation. ¿Ya? Y lo que se hace es que se adapta el radioenlace acorde a las condiciones del medio ambiente. Entonces, si el canal funciona todo súper bien, entonces se genera un esquema de transmisión que incluye modulación, el número de subportadoras, etcétera, para tener una altísima tasa de transmisión. Y si el canal empieza a fallar, tengo interferencia, entonces se genera un esquema de modulación y otro número de subportadoras que es menor, pero que me asegura que la comunicación siga siendo efectiva. ¿Ya? No, ya, las subportadoras es una forma de ir separando la transmisión. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo tengo un 1 y un 0, yo sé que aquí me estamos adelantando a un montón de cosas, pero si yo quiero transmitir un 1 y un 0 lógico, yo puedo multiplicar esa señal por seno de omega t, o coseno. Entonces lo que yo voy a ver es esto. Señal, no señal, señal, no señal. ¿Ya? Pero esto yo voy a tener un conjunto de unos y ceros ahí dando vuelta, y esto me va a generar un cierto espectro que tiene una forma y un ancho de banda. Bueno, yo puedo decir, mira, junta todos esos unos y ceros que quiere transmitir, genéralos de forma en paralelo, y cada uno de ellos asígnale senos y cosenos, de modo que sean octogonales, pero con frecuencias más bajas, son señales más lentas, pero que en el total me generan la velocidad de datos que yo tenía acá. Entonces, ese espectro ahora lo divido en esto que se denomina las subportadas, porque corresponde a cada una de ellas. Lo que pasa es que todavía no hemos visto el concepto de portador y esas cosas, pero es para que entiendan que lo que yo les estoy hablando de interferencia de canal adyacente, interferencia cocanal, es con lo que uno vive todos los días. ¿Ya? Lo que pasa es que los sistemas de comunicación se las arreglan para que funcionen, ¿ya? Pero esto es lo que sucede típicamente. Y el detalle está, como yo les decía, en que esta interferencia yo la puedo, matemáticamente la puedo modelar para poder manejarla como ruido o como interferencia. Si yo no le doy ninguna definición, entonces se transforma en ruido directamente. Tal cual, como yo le decía, uno piensa en el ruido ambiente. Si bien es cierto, yo estoy hablando ahora, yo tengo claro que el ruido que estoy escuchando es porque pasó un auto, porque alguien tocó la bocina, porque, qué sé yo, a alguien se le cayó una bandeja con huevos y uno puede reconocer el ruido. Yo los puedo reconocer, pero para lo que yo estoy haciendo, en este caso es hablarle a ustedes, cualquier cosa que pase afuera se transforma en ruido, porque no me interesa de qué se trata para poder manejar lo que estamos haciendo ahora, sino que cualquier eh, señal de audio, por decirlo de alguna manera, para estos efectos prácticos de lo que estamos haciendo ahora, se transforma en ruido. ¿Sí? Uno puede manejarlo si es que tiene los recursos, desde el punto de vista de los sistemas de comunicación, se puede manejar para que, sabiendo que es una interferencia, y si yo sé de qué sistema proviene, si es que por ejemplo es del mismo sistema, entonces yo sé que esa señal tiene una forma en particular y la puedo tratar, sabiendo que tiene esa forma particular. Pero si no, entonces la trato como ruido. ¿Ya? Y lo que sucede entonces es que para nosotros eh, la señal que nosotros recibimos, la señal que nosotros recibimos en los sistemas, típicamente es la señal que a nosotros nos interesa más
una señal n, donde S es la señal de interés y n es la señal de ruido. Entonces ese ruido puede ser interferencia, y puede ser también, literalmente, ruido. Muy extraño que suene. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos esta posibilidad o combinación? Se debe a que los dispositivos por sí solos generan ruido. ¿Ya? No sé, algunos de ustedes, por ejemplo, tuvo la oportunidad, probablemente no, porque ha pasado tanto tiempo, de trabajar con fuentes de poder en un laboratorio. Sí, ¿Sí? ¿Han tratado de medir con un osciloscopio la fuente de poder? sí. ¿Se ve así o se ve así? La segunda. La segunda, ¿cierto? Ya, pues eso es porque el dispositivo que nosotros conocemos como fuente de poder es un dispositivo electrónico. Entonces, si bien es cierto, genera un voltaje que en promedio es el que nosotros andamos buscando, instantáneamente tiene pequeñas subidas y bajadas de voltaje. Y eso que está ahí, para nosotros, es el voltaje DC que andamos buscando, más ruido. ¿Sí? Entonces, piensen que ni siquiera el voltaje que puedo generar es lo que yo ando buscando, sino que es lo que ando buscando más una pequeña señal de ruido. Ese ruido es aleatorio y es muy pequeño. Su media es muy baja y cuánto varía en torno a la, o sea, su media es cero en realidad, porque esto es el voltaje continuo que a mí me interesa más algo. Entonces, el promedio de esta señal es cero. Típicamente nosotros lo llamamos como eh, para señales aleatorias, estocásticas. Entonces nosotros le llamamos la letra griega mu. Esa es la media. Entonces la media de nuestra señal de ruido es cero. Por eso el promedio de lo que nosotros medimos como señal de fuente de alimentación es el voltaje continuo que nos interesa. Y a eso nosotros decimos, bueno, tiene una cierta media y como es una variable aleatoria, necesitamos otras formas de describir esta señal aleatoria. Típicamente nosotros utilizamos un parámetro que se denomina varianza y ese parámetro se llama sigma cuadrado. Como parámetro es sigma cuadrado. Esa es la varianza. Y esa varianza es pequeña, porque nosotros las variaciones que tenemos alrededor de la media, que es este ruido, es poco. ¿Ya? Otra forma que nosotros tenemos de describir el ruido es a través de lo que se denomina la función de densidad de probabilidad. Se supone que ustedes ya cursaron probabilidades, ¿no? ¿Hay alguno que no haya cursado probabilidades? Profe, pero ¿qué tiene que ver la función de probabilidad con que me perdí ahí? Ah, lo que pasa es que como este ruido es aleatorio, entonces yo para poder entender de qué se trata esto que está aquí, y por ende yo poder saber cómo recuperar a partir de la señal recibida, la señal que se transmitió, que es lo que a mí me interesa, tengo que saber de qué se trata esto. Si no, ¿cómo lo hago? Tengo que ser capaz Mm, de caracterizar ese ruido. ¿Ya? Y por eso, como es una señal aleatoria, la forma en que nosotros... No sé si que no es el requisito, estaba preguntando. Nosotros describimos las variables aleatorias a partir de funciones de densidad de probabilidad. Y la función de densidad de probabilidad que nosotros más utilizamos para describir el ruido es la gaussiana. Entonces nosotros modelamos el ruido como una variable aleatoria gaussiana. ¿Ya? Entonces lo que decimos es que la función de densidad de probabilidad de mi ruido n, ¿ya? Es 1 dividido por la raíz de 2 por pi por sigma n cuadrado, que es la varianza del ruido, por e elevado a menos 1 dividido 2 por sigma n cuadrado, por n al cuadrado, porque es de media c.
Esa es la función de densidad de probabilidad. Y lo que representa es cómo se distribuye para todos los valores posibles de ruido la probabilidad. Entonces, lo que uno ve con la variable gaussiana es que tiene esa forma, lo que se denomina la campana de Gauss. ¿Ya? Y si yo quiero saber cuál es la probabilidad, y esto es P mayúscula, de que mi ruido sea menor que un valor A o menor o igual que un valor A, eso se calcula como la integral desde menos infinito hasta ese valor A de P de n en dn. ¿Ya? Yo tengo que integrar esta función. Entonces, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que mi ruido sea menor que ese valor A que está ahí, yo integro todo esto y calculo el área bajo la curva que está definida por P de n. ¿Ya? Esa es la forma, digamos, simplista de cómo uno calcula esa probabilidad. Y la media, que es lo que hablábamos aquí arriba, está mu sub n, entonces mu sub n se calcula como la integral desde menos infinito hasta infinito de n, nuestra señal de ruido, por p de n en dn. ¿Ya? Y la varianza, como es de media cero, se calcula como, es decir, sigma sub n al cuadrado, se calcula como la integral de n cuadrado por p de n en dn. La integral va de infinito a infinito. ¿Ya? Y así es como nosotros describimos típicamente el ruido. Y ese ruido, como yo les comentaba, que por ejemplo puede provenir de las variaciones que tiene nuestra señal de interés, digamos, debido al dispositivo, ocurre en todos los dispositivos. Todos los dispositivos electrónicos que yo utilizo para medir una señal generan ruido. Todos los dispositivos, por ejemplo, si yo tengo un amplificador, ¿ya? Ese amplificador, si yo tengo una señal de entrada S, el amplificador lo que va a generar como señal de salida va a ser la ganancia del amplificador, que vamos a llamar A, por S, más una pequeña señal de ruido. Por muy pequeña que sea, pero siempre va a generar ruido. Por eso, en los sistemas de comunicaciones, cuando nosotros transmitimos, lo que uno utiliza acá es un amplificador, digo, de potencia, porque a mí lo que me interesa es llegar lejos. Pero en el receptor, como la señal que yo recibo es débil, lo que utilizo aquí es un amplificador que se llama LNA, se llama Low Noise Amplifier, un amplificador de bajo ruido. Es un tipo de amplificador especial que genera un ruido muy pequeño, porque la señal que yo estoy recibiendo es pequeña. Entonces, si mi amplificador tiene mucho ruido, bueno, pues yo lo amplifico, pero le estoy metiendo mucho ruido. Entonces me va a costar entender qué se transmitió. ¿Ya? Por eso el amplificador que yo tengo en el receptor es de potencia. Es como, dale con todo nomás, porque tenemos que llegar lejos. Pero en el receptor es como, oye, la señal que recibo es tan débil que tengo que amplificarla con mucho cuidado. No es cualquier amplificador. Es uno que se llama LNA, Low Noise Amplifier. ¿Sí? Y es porque todos los dispositivos generan ruido. Por ejemplo, antes cuando uno tenía, que sea un teléfono fijo en la casa, ¿ya? Y tenía acá lo que se denomina el par trenzado, que llegaba a la planta telefónica. Bueno, llegaba al poste, y llegaba, pasaba por una regleta, ¿cierto? Y de alguna manera llegaba a la planta telefónica. Estos cables son tan largos, hay tantos metros de por medio, que a veces uno escuchaba la radio AM, uno levantaba el teléfono y escuchaba la radio, o escuchaba la televisión. ¿Por qué escuchaba la televisión? Porque la señal de televisión análoga que uno recibía estaba separada en la porción de audio y en la porción, digo, de video, que ocupaba una ancho de banda de como 6 MHz, y la porción del audio, que era una señal de FM, igual que la radio. Entonces uno levantaba y escuchaba este tipo de cosas. O escuchaba la radio AM, o escuchaba, por ejemplo, bomberos. Cuando los bomberos se comunicaban, porque, atención, clave 1, que es una levantada el teléfono, y escuchaba bomberos. Todas esas cosas ocurrían. Y eso es
porque este cable, que era tan largo, se transformaba en una antena que era capaz de percibir esas señales. Y eso es ruido. ¿Sí? Para efectos prácticos de la conversación que uno iba a tener por teléfono, es ruido. ¿Sí? Y como le digo, todos los dispositivos generan ruido. Así como el que yo utilizo para energizar mi sistema, ahí ya le estoy insertando ruido al sistema. ¿Te fijas? El dispositivo que yo utilizo para medir la señal, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si yo tengo un circuito integrado, ¿ya? Y ese circuito integrado tiene una cierta cantidad de pines aquí y una cierta cantidad de pines acá, y por aquí viene la señal de entrada, entonces este dispositivo internamente está generando ruido, y ese ruido típicamente se modela como ruido gaussiano. Sí. Es una variable aleatoria. ¿Ya? Y esa variable aleatoria a mí me va a molestar, porque no es la señal que a mí me interesa tener. ¿Ya? Entonces nosotros caracterizamos la señal que nosotros estamos recibiendo de manera probabilística, pero también de manera circuital. ¿Ya? Lo que quiere decir es que para nosotros vamos a tener un sistema ideal que no tuviese ruido, que va a ser simplemente la resistencia. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, nosotros estamos en un laboratorio y nos dicen, mide esta señal, típicamente uno coloca una resistencia a tierra y aquí mido con el osciloscopio, por ejemplo, o con un tester o lo que sea. ¿Ya? A veces uno pone un condensador dependiendo de lo que está haciendo. Pero eso es lo que uno hace. Y si yo tengo un sistema con ruido, entonces lo que uno estaría haciendo es, por ejemplo, digamos, el equivalente como modelo es que yo tengo acá una fuente de voltaje y una resistencia. ¿Ya? Y aquí esto sería mi voltaje de ruido. ¿Ya? No es un voltaje continuo. Entonces el ruido que nosotros vamos a estar percibiendo en términos de voltaje está relacionado con las características que tiene ese ruido, que como lo modelamos como gaussiano de media cero, la característica que nos queda es eso, la varianza. ¿Ya? Y para nosotros la varianza nos va a permitir determinar cuánta potencia tiene ese ruido. ¿Ya? Y también está determinado por el ancho de banda que nosotros vamos a utilizar. Porque no es lo mismo tener, si yo aquí veo mi señal en el dominio de la frecuencia, no es lo mismo yo utilizar, si este es el ruido en frecuencia que está generando mi dispositivo, no es lo mismo que yo utilice ese ancho de banda a que utilice ese ancho de banda. Porque aquí voy a tener todo eso de ruido, en cambio acá voy a tener todo eso de ruido. ¿Ya? Por eso uno utiliza en los sistemas de comunicaciones filtros que sean buenos, uno utiliza dispositivos que generen poco ruido. ¿Ya? Y esas características vienen dadas en los dispositivos, ¿ya? Ya sea en un integrado que yo estoy utilizando o estoy viendo, por ejemplo, estoy comprando un rack, ¿cierto? Que tiene aquí su LED, botones, perilla, etcétera. Esto tiene, digamos, están caracterizados por un parámetro que se llama F, que se corresponde a la figura de ruido. F por noise figure. Y me dice cuánto ruido le va a insertar mi dispositivo a la señal que yo quiero obtener. Entonces, mientras más baja la figura de ruido, mejor el dispositivo y por ende más caro va a ser. Eso es seguro. ¿Ya? Esto lo estoy poniendo en el contexto, ¿ya? No es que nosotros vamos a calcular figura de ruido ni nada por el estilo, solamente vamos a entender
digamos, a grosso modo, cómo nosotros interpretamos esta señal de ruido, ¿ya? Y la característica que tienen es que la señal de ruido, así como yo la puedo tener en el tiempo, porque aquí yo tengo la señal que yo recibo es igual a la señal que se transmitió más la señal de ruido en el dominio del tiempo, yo también puedo obtener este tipo de características en el dominio de la frecuencia, ¿ya? Y eso es un poco lo que nosotros vamos a tratar de, perdón, de analizar, ¿ya? Eh, bueno, en base a lo que hemos conversado, lo vamos a tener que ver un poco en la próxima clase. Pero eso es lo que ocurre con los sistemas, ¿ya? Y eh, como les decía, esto nosotros el ruido típicamente lo modelamos como una variable gaussiana, ¿ya? Y eso se debe, para los que estén viendo o hayan visto probabilidades, a algo que se llama CLT, el teorema del límite central, ¿ya? Y el teorema del límite central dice que si yo tengo muchas señales, por ejemplo, una señal N1, una señal N2, hasta N sub M mayúsculo, por ejemplo, que pueden tener probabilísticamente distintas formas, es decir, tienen distintas funciones de densidad de probabilidad, cada una de ellas, pero tienen, desde los mu sub i es igual a un mu para todo i, tienen la misma media y tienen los sigma i cuadrado es igual a sigma cuadrado, todos tienen la misma media, la misma varianza. Entonces, la suma ponderada de todos esos ruidos, desde i igual 1 hasta m mayúscula, se va, cuando m es muy grande, o suficientemente grande, esto se va a ver como una variable normal de media mu y varianza sigma cuadrado. Eso es lo que... Profe, pero ¿cómo se aplica a nuestro caso el teorema del límite central? Ah, O lo que sea, pasa es que, lo que no, pasa es que nosotros, las fuentes de ruido son variadas. Ese es el detalle. En general, lo que uno interpreta en la fuente de ruido es el movimiento aleatorio de los electrones dentro del dispositivo semiconductor. Esa es la explicación más común. Y eso es porque el dispositivo semiconductor, ¿ya? Si uno lo ve así, típicamente lo que uno ve, por ejemplo, es la estructura NP, ¿ya? Y lo que uno dice es que aquí, como yo tengo un exceso de electrones y falta de electrones, se produce aquí un campo eléctrico. Y la forma de que mi dispositivo conduzca electricidad es cuando yo le aplico voltaje, porque al aplicarle voltaje estoy modificando este campo eléctrico, lo estoy haciendo un poquito más fuerte, un poquito más débil, y hace que los electrones pasen de un lado para otro y por ende tengo corriente, ¿ya? Eso es lo que sucede. Pero este voltaje que se produce aquí, o este campo eléctrico y la forma en que pasan estos electrones no es fija, porque si bien es cierto, el dispositivo semiconductor está construido con una cierta densidad, no es 100% perfecto, ¿ya? Y los electrones se mueven internamente dentro del dispositivo semiconductor también debido a la temperatura, ¿ya? Entonces, a mayor temperatura tengo más movimiento de los electrones, por ende se interpreta que tengo más ruido. Si tengo menos temperatura en el dispositivo, voy a tener menos movimiento de los electrones y por ende tengo menos ruido. De hecho, ahora hace poco se hizo un experimento donde se llegó a los 0, y algo por día a la -12 o -14 grados Kelvin, ¿ya? Y se vio que había flujo tan débil de electrones que, por ejemplo, la luz se transformaba en un fluido y cosas así. Y hay cosas rarísimas, por supuesto, pero eso es porque los electrones prácticamente no se mueven. Entonces, los dispositivos que tienen mucho ruido, uno los interpreta como que tienen de manera equivalente una temperatura de ruido muy alta. Y los dispositivos de bajo ruido tienen una temperatura de ruido baja. Y esa temperatura de ruido se asocia perdón, a la varianza de mi ruido, ¿ya? Como los electrones se mueven para allá y para acá, digamos, dentro del dispositivo, típicamente uno lo que tiene es que la media del ruido es cero,
¿ya? O sea, si yo tuviese una sinusoide ruidosa, entonces el ruido va a ir montado aquí arriba, porque va a ser de media cero, no va a ser que esta sinusoide de pronto aparezca por acá arriba. ¿Ya? Si este es 0 volt, entonces la sinusoide no va a aparecer acá arriba, sino que el ruido, digamos, mi señal más ruido se va a ver así. El ruido va a ir montado sobre la sinusoide. Si fuese un voltaje continuo, se ve así. ¿Ya? Entonces, mientras más ruido yo tengo, se interpreta como que la temperatura de ruido del sistema es más alta, porque mientras más temperatura tengo un movimiento mayor de los electrones, movimiento aleatorio. ¿Ya? Más movimiento significa que mi señal va a ir variando más en torno a la señal de interés. Y esa mayor variación corresponde a la varianza. Entonces, mientras más temperatura de ruido, yo tengo más varianza. ¿Ya? Y eso significa que en su totalidad la potencia del ruido, ¿ya?, está relacionada con la varianza de mi ruido, que a su vez yo lo interpreto en función de la temperatura de ruido. ¿Ya? Y eso a su vez está relacionado con el ancho de banda de mi señal. ¿Ya? Entendiendo que el ancho de banda es el rango de frecuencias de interés, o el rango de frecuencias donde opera nuestro sistema. Entonces, mientras más ancho de banda, para un mismo dispositivo, mientras más ancho de banda yo tengo, más ruido voy a tener. ¿Ya? Pero esas expresiones lo vamos a ver ya la próxima clase. Ya nos quedamos un poco sin tiempo. Pero de eso, así es como uno interpreta los dispositivos. Entonces, por eso tienen que recordar que la idea de esta asignatura no solo es acercarlos a las explicaciones de cómo uno entiende las señales y los sistemas de comunicaciones, pero también acercarlos a la comprensión desde el punto de vista de las distintas capas que yo tengo en los sistemas. Entonces, yo tengo acá una capa que se llama física, y por aquí arriba tengo una capa de enlace, capa de red, etcétera, y aquí llega algo que se llama la aplicación. No sé si ustedes han visto el modelo OSI de la ISO. ¿Han visto o han escuchado hablar de eso? ¿Sí? No, profe. Bueno, es un modelo por capas que determina cómo se genera y se traspasa información desde el dispositivo o desde el usuario hasta desde el usuario, digamos, que maneja un dispositivo o que genera un conjunto de información. Por ejemplo, cuando yo saco una foto y yo quiero mandar la foto por internet, es como desde que yo tengo el archivo, el punto .jpg, hasta que sale la señal física, que es lo que conversábamos, por ejemplo, por la red Wi-Fi, estoy mandando el email. Y tengo acá este conjunto de subportadores. Todo lo que pasa entre medio se separó hace mucho tiempo en capas. Entonces, la capa de más arriba, que es la capa 7, se denomina de aplicación. Por eso cuando las cosas de repente no funcionan, el chiste común es decir, no, tengo un problema de capa 8, que no existe la capa 8, pero quien viene sobre la aplicación es el usuario. Entonces, cuando uno no sabe lo que está haciendo, lo que dice es que el problema es de capa 8. Y la capa de más abajo es la capa física, que es como físicamente yo transmito los datos. Por ejemplo, si fuese una red cableada, entonces yo vería físicamente un conjunto de pulsos así rectangulares. Si yo conecto digamos, inserto a mitad de camino un osciloscopio en los cables, entonces yo debería ver cosas de este estilo. Esa es la capa física. ¿Y qué representa cada uno de estos unos y ceros? Bueno, se ve por acá. ¿Ya? Ya se me olvidó en qué estábamos. Sí, es que justo me llaman ahora, pero es una llamada que tengo que responder. Así que si me dan un segundo, de ahí que termine la idea.
Bueno, entonces lo que sucede es que a lo que iba es que de repente uno quiere, pues debido a dependiendo de la aplicación, uno dice, bueno, transmitamos más datos, transmitamos más datos, transmitamos más datos. Y resulta que eso tiene que llegar aquí abajo. Y yo lo tengo que exigir, entre comillas, más a los dispositivos físicos. ¿Ya? Y transmitir más datos a veces significa utilizar un mayor ancho de banda. Y eso no siempre es trivial. Y otras veces uno no puede utilizar un mayor ancho de banda. O sea, por ejemplo, en la radio FM no pueden transmitir un ancho de banda mayor a los 200 kHz. Eso es lo que la ley les permite. Entonces, si quieren modificar la señal, bueno, tienen que jugar dentro de esos 200 kHz. ¿Ya? Y esa es como la idea de esta asignatura y de las siguientes asignaturas de comunicaciones. Digamos, para que no solo se entienda físicamente de qué se tratan las señales que se transmiten, sino que qué implica el hecho de que yo quiera, por ejemplo, aumentar el ancho de banda. ¿Ya? Aumentar el ancho de banda desde el punto de vista de la aplicación significa mayor cantidad de bits por segundo. ¿Ya? Mayor cantidad de bits por segundo significa un mayor ancho de banda. Entonces la pregunta es cómo yo enmascaro estos bits por segundo para no, por ejemplo, si yo duplico la velocidad, no duplicar el ancho de banda, sino que sea un pelito más ancho. Eso se ve cuando estudian comunicaciones digitales. Pero por eso nosotros aquí estamos con la base, con la parte análoga. A partir del análogo pueden entender lo digital. Pero esa es la idea de estas asignaturas. ¿Ya? Por eso tenemos que hacer un alto a mitad de camino para entender un poco de qué se tratan las señales de ruido y por qué, pues, digamos, cómo matemáticamente se modelan y qué significa el tener una cierta cantidad de ruido en un cierto ancho de banda. ¿Ya? Y para eso vamos a utilizar un poco conceptos que hemos estado viendo hasta ahora. Más un poquito de probabilidad que vamos a tener una muy, muy breve y rápida introducción. Eso, lo dejamos hasta aquí entonces y nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien, cuídense. Chao, profe. Profe. Chao. Chao, profe. Chao, que les vaya bien. Luego, profe, que esté bien. Igualmente. Profe, Dígame. una consulta solo para confirmar. ¿La tarea para qué día es entonces? La puse para el primero, es festivo y todo, así que Ay, los voy a perfecto. esperar hasta el 2, pero la idea era dejarlo al primero para que pudieran tener un mini respiro antes del certamen. Pero si la entregan el 2 no hay problema. Vale, muchas gracias, profe. Eso, que les Hasta luego, vaya que esté muy bien. bien. Igual, chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.